Conseguir trabajo estaba bien difícil. Las cosas en el pueblo andaban cada vez más escasas, y para uno como Benjamín, que apenas había acabado la primaria, no había muchas opciones. A sus 24 años, ya sentía la presión de tener que hacer algo más que andar macheteando entre surcos ajenos. Su mamá, doña Lucía, llevaba semanas enferma, tirada en el catre con una tos fea que no la dejaba en paz. El doctor del pueblo había dicho que necesitaba medicina buena, de esa que no se paga con maíz ni con gallinas. Por eso, cuando don Emiliano lo buscó en la plaza, Benjamín ni pensó mucho. «Es sencillo, mijo», dijo el patrón rascándose la barba. «Nomás tienes que cuidar el secadero de café unas noches. Te doy tus pesos diarios y comida». «¿Y qué hay que hacer exactamente?», preguntó Benjamín, mirando al suelo con respeto. «Dormir allá, dar unas vueltas en la noche», respondió el viejo. «No quiero que nadie se acerque. Los granos ya están extendidos, y hay gente que no respeta lo ajeno». El secadero estaba lejos, bien metido en el monte. Era una construcción vieja, con techo de teja y paredes de madera oscura. No tenía vecinos cerca, ni caminos marcados. El joven se llevó a su perro Canelo, uno de esos perros manchados, flaco pero bravo, que con nomás verte ya te hacen pensar 2 veces antes de arrimarte. La primera noche cayó callada, con neblina que se colaba entre los árboles. El aire olía a leña vieja y tierra mojada. Benjamín tendió su petate junto al fogón y se echó mirando el techo, escuchando los crujidos del monte. «Aquí vamos a testar bien, ¿verdad, Canelo?», dijo acariciando al perro, que no dejaba de mirar para afuera. Canelo no ladraba, solo movía las orejas, atento, como si ya supiera algo que su dueño no. Benjamín cerró los ojos, pensando en su madre y en los frascos de medicina que podría comprar con ese trabajo. Lo que no sabía era que esas tierras ya tenían dueño, un dueño que venía desde lo más profundo del infierno. Pasada la medianoche, el fogón ya se había apagado y el monte dormía bajo un manto espeso de neblina. A Benjamín ya se le andaban cerrando los ojos cuando Canelo se paró de golpe, con las orejas paradas y el cuerpo tenso. «¿Qué tienes, Canelo?», preguntó el muchacho, incorporándose en el petate. El perro empezó a caminar de un lado a otro, con el hocico pegado al suelo. Después se detuvo frente a la puerta del secadero y gruñó bajito, como si advirtiera algo que no se podía ver. Benjamín sintió que el aire se ponía pesado, más denso, más raro. Afuera no se escuchaba ni un grillo. De pronto, las hojas de los cafetales comenzaron a moverse, aunque no había viento. Se escuchó un murmullo, bajito al principio, como si alguien estuviera rezando, pero al revés, como si las palabras se tragaran solas. «¿Quién anda ahí?», gritó Benjamín, levantando la lámpara de petróleo con la mano temblorosa. Nada. Ni pasos, ni respuestas. Solo ese murmullo pegajoso que se metía entre las ramas y se deshacía antes de llegar a los oídos. Dio un paso hacia la puerta, pero Canelo se le atravesó, mostrando los dientes y gruñendo más fuerte. «Hazte pa' allá, bruto», dijo Benjamín, pero no lo empujó. El perro no era de asustarse fácil. La lámpara chispeó con una flama amarilla y temblona. Benjamín se asomó por una rendija, apenas levantando la madera vieja que tapaba la entrada. Entre las sombras, algo se arrastraba entre los cafetales. No caminaba, se deslizaba, lento, como si no tuviera huesos, como si fuera parte del suelo mismo. El murmullo paró de golpe. Silencio total. Ni el monte respiraba. «¿Estás loco, perro?», dijo Benjamín, intentando reírse, pero su voz sonó floja como prestada. Se sentó otra vez, sin dejar de mirar la puerta. Canelo se echó junto a él, pero con el cuerpo tenso, como animal que presiente desgracia. Afuera no se escuchaba nada, pero el muchacho sabía que algo estaba ahí. No era gente, no eran ladrones. Era otra cosa, una cosa que no necesitaba pies para caminar, que venía cuando nadie la esperaba y que, en esa tierra,
Llevaba siglos esperando no más que una oportunidad. La segunda noche fue más pesada. Desde que cayó el sol, el monte se sintió distinto, como si algo estuviera esperando. Benjamín trató de distraerse preparando café en una ollita tiznada, pero el silencio allá afuera se colaba por entre las rendijas, empujando fuerte contra los pensamientos. Canelo no quiso comer. Ni siquiera probó el pedazo de tortilla con grasa que tanto le gustaba. Se metió debajo de la mesa y ahí se quedó, temblando bajito, con los ojos clavados en la puerta. «Ándale, come tantito», dijo Benjamín, acercándole el plato. «No seas payaso». El perro ni lo volteó a ver. A eso de las 2, el joven sintió que alguien lo estaba mirando. Era esa sensación helada que le subía por la nuca, como si le soplaran en la espalda. Agarró la lámpara y se acercó despacio a una rendija en la pared de madera. Miró por entre los tablones y el corazón le dio un vuelco. Allá, junto a los costales de café, estaba parado un hombre. Llevaba un sombrero ancho, de esos viejos que no se usan ya. Su cara estaba cubierta por la sombra del ala y no se movía, nomás estaba ahí, como si hubiera brotado del mismo monte. «Buenas noches», saludó el hombre con voz seca. «¿Qué busca, patrón?», preguntó Benjamín abriendo la puerta con la lámpara en alto. «Vengo a cobrar lo que se me ofreció», respondió la silueta. La flama de la lámpara empezó a temblar, alargando las sombras en las paredes. Parpadeó 2 veces y luego se apagó. Benjamín se quedó quieto, sintiendo el peso de la oscuridad encima. Cuando logró prenderla de nuevo, el hombre ya no estaba. Ni un solo paso se había oído, ni una rama tronó. Desde adentro, Canelo soltó un chillido, bajito, lastimero. Benjamín cerró la puerta de golpe y le puso un costal encima, como si eso fuera a servir de algo. Sintió un frío que no venía del viento. «Pinche lugar», murmuró, apretando los dientes. Se sentó con la espalda contra la pared, la lámpara en una mano y el machete en la otra. Afuera, el monte volvió a quedarse callado. Pero ya no era el mismo silencio. Ahora era uno que escuchaba, uno que esperaba. La noche anterior no lo dejó dormir bien. Por más que cerró la puerta con costales y trancó las ventanas, la figura del hombre del sombrero seguía dándole vueltas en la cabeza. Había desaparecido sin dejar rastro, sin ruido, sin sombra. Pero lo que más le calaba era lo que dijo. «Vengo a cobrar lo que se me ofreció». ¿Cobrar qué? ¿Quién era ese hombre? Benjamín no le debía nada a nadie. Nunca hizo tratos con brujos ni con patrones raros, o al menos eso creía. Esa frase le quedó pegada al pensamiento como espina entre los dedos. No se la podía sacar. La siguiente noche cayó pesada, caliente, con un aire espeso que sabía a tormenta. Canelo seguía asustado, pegado al rincón, y ni se acercaba a la puerta. El monte no hacía ni un solo ruido, como si estuviera conteniendo el aliento. Todo estuvo en silencio hasta que un sonido lo despertó de golpe. No era humano. Tampoco parecía de animal conocido. Era un balido ronco, grave, largo. Como si un chivo viejo estuviera sufriendo, pero con una voz más honda, más cargada de dolor. Benjamín se levantó en seco y buscó el machete. Canelo se metió debajo del petate y no salió, ni siquiera al escuchar el ruido. El sonido venía del patio, primero lejano, luego más cerca. Cada minuto se repetía, más fuerte, más claro. Con el corazón retumbándole en las sienes, abrió la puerta despacito. El aire olía raro, como a tierra mojada revuelta con algo quemado, como si hubieran apagado una fogata con agua sucia. Caminó con cuidado, alumbrando con la lámpara de mano, y vio en el suelo unas marcas raras. Eran cascos, grandes, como de caballo, pero con forma distinta, más alargada, más profunda. Estaban frescas. Habían pasado hacía poco. «Esto ya se pasó de raro», dijo en voz baja, limpiándose el sudor del cuello. Volvió a entrar rápido, cerrando la puerta con fuerza.
Pero lo que lo hizo detenerse en seco fue el espejo. El vidrio, empañado por el calor y el miedo, tenía algo escrito. Una palabra, dibujada con un dedo tembloroso: pago. Benjamín se sentó junto al fogón, con el machete en las piernas y el estómago revuelto. Aquello no era ningún ratero, ni era broma de chamacos. Era otra cosa, algo que sí sabía lo que quería, y venía por ello. Cuando amaneció, Benjamín traía los ojos rojos y las manos sudadas. No había podido dormir ni un minuto. El balido aquel seguía retumbándole en la cabeza, igual que la palabra escrita en el espejo: pago. ¿Pago de qué? ¿Pago por quién? Se fue al pueblo con paso firme, buscando a don Emiliano. Lo encontró en el corredor de su casa, bajo la sombra, sentado en una silla vieja y tomando café como si nada pasara. El sol apenas calentaba la tierra y el viejo ya parecía tener el día resuelto. «Allá pasan cosas raras, patrón». «Ya no quiero seguir», dijo Benjamín, con la voz firme, pero los nervios enredados en la garganta. «No te preocupes, mijo», respondió el viejo, mirando al monte con los ojos entrecerrados. «Esas cosas no hacen daño. Si uno no se mete». «¿Cómo que no hacen daño? Anoche se me apareció un hombre, y luego un animal que no es de este mundo. ¡No chingue!». Don Emiliano no respondió. Nomás tomó otro trago de café y le dio la espalda. Benjamín se fue pateando piedras, con más dudas que antes. Fue entonces cuando, al pasar por la capillita, vio a doña Gregoria, una señora de manos ásperas y mirada de sabiduría vieja. Ella lo llamó con la mano, bajito, como si no quisiera que otros oyeran. «Ven, hijo, tengo que decirte algo». «¿Qué pasa, doña?», preguntó él, acercándose. «Ese viejo hizo trato», murmuró ella sin levantar la voz. «Pa' que la cosecha no se secara. Pero eso se cobra, y a ti te pusieron de carnada». «¿Qué?», gritó Benjamín retrocediendo. «No chingue, doña. ¿Cómo que carnada? ¿Qué clase de trato es ese?». «Uno viejo, hijo. Del tiempo en que el monte hablaba», respondió ella bajando la mirada. «Ya estás marcado. Te toca aguantar». «Hijos de la chingada. Me vendieron. Ese viejo cabrón me mandó allá como si fuera gallina para sacrificio». «Baja la voz, hijo», pidió la señora agarrándole el brazo. «Si gritas, lo haces más fuerte». Él escucha. «¿Quién es él?», preguntó Benjamín, casi llorando. «El que vive debajo. El que cuida los cafetales cuando nadie quiere trabajar la tierra. Él cobra con sangre lo que se le debe». Benjamín se quedó mudo. Sintió el cuerpo flojo, las piernas temblorosas. Ya no era cosa de espantos ni aparecidos. Era algo más grande, algo que venía por él. Y no pensaba irse con las manos vacías. Todo el día anduvo con la cabeza caliente. No podía dejar de pensar en lo que le dijo doña Gregoria. Un trato viejo, una deuda con el monte, y él como carnada. Benjamín ya no dudaba de lo que enfrentaba. No era un fantasma cualquiera. No era un espanto de camino viejo ni un animal raro. No, era el diablo. Y cada noche se le acercaba más. Cuando el sol se fue escondiendo entre los cafetales, Canelo empezó a inquietarse. No ladraba, nomás caminaba en círculos, nervioso, olfateando la tierra como si algo estuviera mal desde las raíces. Al llegar a la cerca del secadero, el perro se detuvo en seco, bajó las orejas, gruñó bajo y retrocedió. «¡Ándale, cabrón!», le gritó Benjamín, apuntándole con el machete en una mano y la lámpara en la otra. Pero Canelo solo se echó en el suelo, temblando como hoja. No iba a entrar. «¡Pinche perro!», murmuró el muchacho tragando su propio miedo. Entró solo. La cabaña olía a humo viejo, a madera húmeda y a algo más. Un tufo como de trapo quemado y veladora apagada, de esos que uno huele en velorio. Se encerró como siempre, trancó la puerta, bajó la rendija y puso 2 costales por dentro. Se sentó junto al fogón apagado,
esperando. El silencio del monte lo apretaba por dentro. Pasada la 1 de la madrugada, 3 golpes secos retumbaron contra la pared de madera. No venían de la puerta, venían del lado, como si alguien estuviera tocando con los nudillos. ¿Quién anda?, gritó Benjamín con el machete alzado. Nada, ni un suspiro, ni una rama movida, solo ese eco raro que deja un golpe que no debía sonar. Algo le hizo mirar hacia afuera, un presentimiento clavado en la nuca. Se acercó a la rendija y alzó la lámpara temblorosa. Levantó la mirada hacia el cerro y entonces lo vio. El hombre del sombrero. Su silueta recortada contra el cielo negro, como tallada en piedra, y sus ojos, 2 brasas encendidas, lo miraban desde arriba, sin moverse, sin pestañear. «Ya valí madre», dijo Benjamín, tragando saliva gruesa. Volvió corriendo. Puso 3 costales en la puerta y se echó contra la pared, con el machete en el pecho y la lámpara encendida hasta que el aceite se acabó. No pegó el ojo en toda la noche, y sabía que al día siguiente sería peor. La madrugada cayó como plomo. Benjamín, agotado por el miedo y la falta de sueño, apenas cerró los ojos un rato, envuelto en el petate, pero no tardó en despertarse de golpe. Un ruido seco, como uñas largas rascando la madera, le hizo abrir los ojos con el corazón en la garganta. Al principio pensó que era el viento, pero el sonido se repitió, más lento, más fuerte, como si alguien pasara las garras por la puerta, saboreando el miedo. Canelo ladraba desde lejos, allá fuera de la cerca. No se acercaba, nomás ladraba con furia, como si estuviera viendo algo que él no podía ver. Encima del techo, algo caminaba, despacio, pesado. Cada paso retumbaba sobre la madera como si la cabaña fuera a caerse. Benjamín se levantó de un brinco, agarró la linterna, pero la pila murió en ese mismo instante. No me chingues», murmuró, golpeándola con la mano. Entonces el olor lo golpeó. Un tufo a azufre, a quemado podrido, a carne vieja. Tosió con fuerza, sintiendo que el aire le quemaba la garganta. «¡Canelo!», gritó, pero el perro no respondió. Solo ladraba, cada vez más desesperado. Y en medio de ese silencio que se estiraba como cuerda floja, se escuchó una voz gruesa, salida del monte, que parecía hecha de tierra y lodo. «Ya llegó la hora». «¿Qué hora ni qué chingados?», gritó Benjamín con la voz rota por el terror y la garganta seca. Las uñas rasparon otra vez la puerta, más fuerte, más cerca. Luego, silencio. De repente, algo negro se movió en la ventana. Un cuerno, largo, retorcido, como de chivo viejo, se asomó por el borde del marco, y junto al cuerno, un ojo blanco, sin pupila, que lo miró directo, como si pudiera verle el alma. Benjamín sintió que se le apagaba el pecho. El miedo le cayó encima como costal lleno. Se echó contra la esquina temblando, con el machete caído de la mano. No podía moverse, no podía gritar, nomás murmuraba oraciones rotas, sin sentido, con los dientes castañeando. El ojo seguía ahí, mirándolo, esperando. La puerta se abrió sola, sin que nadie la tocara. La madera crujió como si algo pesado empujara desde afuera. Benjamín se quedó congelado, sin poder moverse, con el machete tirado en el suelo y las piernas dormidas por el miedo. Una figura enorme entró, encorvada, con cuernos en espiral que se torcían hacia los lados como raíces secas. La cara era larga, sin expresión, casi como la de un animal viejo, pero más oscura, más hueca. Los ojos eran negros por dentro, vacíos, pero aún así lo veían. «Yo sé quién eres», gritó Benjamín con la voz hecha trizas. «¡Eres el diablo! ¡Sal de aquí! ¡Déjame en paz!». La figura no respondió de inmediato. Solo avanzó un paso, y el piso crujió bajo sus patas. Cada pisada parecía arrastrar lodo invisible. «¿Tú eres el que cuida?», preguntó con voz grave,
como piedra molida dentro de un cántaro. «No tengo nada que ver», dijo Benjamín, temblando de pies a cabeza. «A mí nadie me dijo nada. Yo solo vine por la paga. Pero tú oíste, tú viste». «Tú sabías», dijo el ser, dando otro paso. Benjamín negó con la cabeza, las lágrimas ya escurriéndole por las mejillas. «Yo no hice trato. Yo no sabía». El ser alzó una mano alargada, negra como tizne, con dedos larguísimos que terminaban en punta. Le tocó el pecho con uno de esos dedos. Era como fuego seco, un ardor que entró por la piel directo al corazón. «¡Déjeme!», gritó Benjamín, empujando con las dos manos, pero cayó al suelo como trapo, sin fuerza, sin aire. El bulto negro se quedó ahí por un segundo más. Luego se desvaneció en la oscuridad, como si nunca hubiera estado. Ni puerta se oyó, solo el silencio. Afuera, los cafetales comenzaron a moverse, aunque no había viento. Las hojas se sacudían como si algo pasara entre ellas, algo que no pisaba, que flotaba. Canelo lloró toda la noche debajo de una piedra, con el hocico tapado con tierra. No se movió, no volvió a acercarse a la cabaña. Benjamín se quedó en el suelo, con el pecho ardiendo y el alma ida. No sabía si era de día o de noche, solo que algo dentro de él ya no era suyo. Entonces recordó el espejo, la palabra escrita con dedo invisible, empañada entre su propio aliento y el miedo, pago. Entendió, demasiado tarde, que no había sido una amenaza, había sido un aviso. Al amanecer, Benjamín salió corriendo del secadero con el machete colgando del cinto y las botas llenas de lodo. No miró atrás. Cada paso era una fuga del miedo que le ardía en la espalda. El monte parecía alargar las ramas para jalarlo de nuevo, pero él no se detuvo. Corrió hasta que le faltó el aire, hasta que el camino de tierra le llevó al pueblo. Llegó a casa de su madre con la cara blanca, empapado en sudor y con las manos temblando. Doña Lucía salió al ver el escándalo y se le quedó mirando, espantada. «¿Qué tienes, hijo?», preguntó la señora al verlo pararse en la puerta como alma perseguida. «Vi al diablo, mamá. Se me metió al pecho», dijo Benjamín, con la voz partida y los ojos clavados en el suelo. Ella no dijo nada, solo lo tomó del brazo y lo sentó junto al altar, entre las veladoras y las fotos viejas. Le dio un trago de aguardiente y le frotó las manos frías. Benjamín no habló más en todo el día, nomás miraba fijo, como si todavía lo estuviera viendo, como si lo siguiera oliendo. Canelo no volvió, ni su sombra apareció. Esa misma tarde, una noticia corrió como lumbre por el pueblo. Don Emiliano fue hallado muerto en el secadero. Lo hallaron tirado de espaldas, con los ojos pelones y la lengua negra, inflada como tripa de vaca dejada al sol. Nadie le quiso arrimar la mano. Nadie se acercó. Ni uno solo se atrevió a cerrarle los ojos. «Eso se cobra», dijo doña Gregoria, alzando la vista al monte. Benjamín no fue al velorio. No quiso ni ver la caja. Algo dentro de él sabía que si se acercaba, si volvía al monte, esa cosa lo estaría esperando. Ya no quería respuestas. Ya no quería justicia. Solo quería olvidar. Nunca volvió al secadero. Nunca más pisó esas tierras. Ni siquiera alzó la vista al cielo de noche, por miedo a ver esos ojos encendidos mirándolo desde el cerro. El monte se quedó solo, la cabaña cerrada, el secadero lleno de café seco y polvo. Y en algún rincón del monte, el trato seguía en pie, esperando al siguiente que se creyera más listo que el diablo. Días después de aquella noche, Canelo volvió al pueblo solo. Llegó flaco, sucio, con las patas llenas de espinas y el hocico lastimado. Ya no era el mismo. Nunca volvió a ladrar. Solo lo seguía a todos lados, como sombra mansa, y dormía debajo del catre sin hacer ruido. Ya no comía tortilla ni salía a la calle. Era como si también lo hubieran marcado. Benjamín supo que cuando aquel dedo ardiente lo tocó en el pecho,
no fue el único que pagó. Pasaron los años, pero Benjamín nunca pudo sacarse de la cabeza aquella figura de cuernos. A veces soñaba que volvía a abrirse la puerta, que esa cosa entraba otra vez, callada, y lo tocaba con el dedo ardiente en el pecho. Otras noches se despertaba con olor a humo en la nariz, como si alguien hubiera prendido carbón adentro del cuarto. Se levantaba empapado de sudor, con la camisa pegada al cuerpo y los ojos perdidos. En el pueblo la gente murmuraba: «Ese Benjamín anda mal de la cabeza», decían unos. «Se le botó la canica desde que se juntó con el patrón Emiliano», decían otros. Pero doña Gregoria sabía la verdad. Ella no hablaba de más, pero cuando alguien la miraba con cara de querer saber, solo decía lo necesario. «Al que ve al patrón de abajo, ya no vuelve igual», murmuraba, pasándose las cuentas del rosario entre los dedos. El secadero quedó abandonado. Nadie más se animó a usarlo. El café dejó de crecer por esas tierras, como si el monte lo hubiera maldecido. Las ramas secas cubrieron los caminos y las tejas cayeron una por una. Algunos juraban que, en noches de luna llena, se veían luces adentro, sombras que se movían como si algo todavía caminara ahí dentro. Pero nadie fue a comprobarlo. Benjamín se quedaba sentado en el corredor de su casa, viendo hacia los cerros, con el machete sobre las piernas, como si aún esperara que algo bajara. En su pecho, justo donde aquel dedo lo tocó, había una mancha oscura que nunca se borró, ni con pomadas, ni con oración, una marca. Y aunque él ya no decía nada, ni una palabra sobre el monte o el secadero, sus ojos hablaban solos. Porque cuando uno ha visto al diablo, el silencio se le queda pegado para siempre. Lucinda llegó a Sonotla, Puebla, una tarde gris, cuando las nubes bajaban tanto que casi tocaban los cerros, envolviéndolos como un rebozo espeso y húmedo. El aire olía a café recién tostado, tierra mojada y leña vieja. Sus guaraches pisaban las piedras disparejas de la calle empedrada, y el único sonido era el eco de sus pasos y el murmullo lejano de un gallo que aún cantaba, como si no supiera que ya no era mañana. Llevaba un papel arrugado entre los dedos, con un nombre y una dirección escrita a mano. Era lo único que tenía desde que su hijo desapareció. Hacía años, una mujer extraña, una partera con fama de bruja, se lo llevó. Nadie supo cómo ni cuándo. Llegó al pueblo diciendo que traía dones, que ayudaba a nacer y a morir. Y un día, simplemente, Lucinda despertó y su hijo ya no estaba. Las vecinas murmuraban que la bruja lo había escogido para algo. Desde entonces, Lucinda no dejó de buscar. ¿Buscas a alguien, señora?, preguntó un anciano desde la puerta de su tienda, con el sombrero ladeado y los ojos curiosos. «Busco trabajo», contestó Lucinda con voz seca y cansada. «Vaya con doña Teodora», dijo el hombre, señalando hacia la loma. «Vive en la casa grande, allá arriba». Lucinda agradeció con un gesto y siguió subiendo. Sus pasos eran lentos, pero firmes. En el puño cerrado, el papel arrugado parecía arder. El portón de madera crujió cuando lo empujó, como si se quejara. «¿Usted es la nueva muchacha?», preguntó doña Teodora desde el zaguán, con una sonrisa sin alma. «Sí, señora. Puedo cocinar, limpiar y lavar», dijo Lucinda mirando al suelo. «Aquí se hace lo que yo digo», añadió la mujer, dándose media vuelta. El interior de la casa olía a incienso viejo, humedad y algo más, como flores podridas. La mujer abrió una puerta al fondo del pasillo. «Aquí dormirá y aquí se hace lo que yo digo», dijo, cerrando la puerta con un golpe seco. Lucinda se quedó de pie en el cuartito oscuro. Por la pequeña ventana se veía el maizal, moviéndose apenas con el viento. Sintió un escalofrío que no venía del clima. Algo en esa casa no estaba bien. Lucinda comenzó a trabajar antes del amanecer,
El cielo seguía oscuro cuando ya estaba moliendo maíz con esfuerzo, los nudillos fríos y la frente perlada de sudor. En la cocina, el olor del café de olla se mezclaba con el humo de la leña y un silencio espeso que pesaba en el aire. Teodora apareció sin aviso, sentándose en la cabecera de la mesa, envuelta en su rebozo negro. Sus ojos, duros como piedras, no paraban de seguir a Lucinda. «Corte las tortillas más derechas», dijo con voz baja, pero tajante. Lucinda asintió con una ligera inclinación de cabeza y corrigió el corte sin protestar. Minutos después, Diego entró al comedor. Era alto, de hombros anchos, con el cabello revuelto y los ojos aún medio dormidos. «¿Quién es ella, mamá?», preguntó con curiosidad, frotándose el cuello. «Es la nueva y no necesita saber más», respondió Teodora sirviendo su plato sin mirarlo. Lucinda se acercó con una sonrisa tímida. «Mucho gusto, joven», dijo mientras colocaba el café frente a él. «Gracias», respondió Diego sin levantar la vista. «No se entretenga hablando», dijo Teodora mirando a Lucinda. «Aquí no se viene a hacer amistades». Lucinda bajó la mirada y regresó a la cocina. Afuera, el día se iluminaba poco a poco. Se escuchaban voces, pasos y el rumor del pueblo abriéndose paso entre la neblina. «Vaya al mercado», ordenó Teodora al terminar de comer. «Necesito jitomates, cebolla y chile pasilla, nada más». Lucinda se limpió las manos con el delantal y se acercó. «¿Desea que traiga algo más?», preguntó con respeto. «Deseo que no se tarde», dijo Teodora cruzando los brazos. «Aquí nadie sale sin permiso, ni se pasea como si esto fuera suyo. ¿Está claro?» «Sí, señora», respondió Lucinda con un leve temblor en la voz. «Y cuidado con andar de curiosa. En esta casa todo se sabe», añadió la mujer en un tono helado. Lucinda salió con el canasto al brazo. Al cruzar el umbral, una ráfaga fría le acarició la nuca. No era el clima, era la casa, viva, callada, mirando. El sol apenas comenzaba a calentar las tejas cuando Lucinda salió al patio con el bote de ropa sucia y una cubeta de agua. El vapor subía del lavadero mientras ella tallaba con fuerza, como si pudiera borrar la angustia metida en los huesos. De pronto, escuchó pasos detrás de ella. Diego cruzaba el patio con una cuerda en la mano. Se agachó para amarrar sus botas, y al hacerlo, el cuello de su camisa se abrió. Lucinda entrecerró los ojos. Allí, justo en la nuca, había una mancha oscura, curva, como una media luna. El corazón le dio un brinco tan fuerte que casi dejó caer el jabón. «¿Dónde se hizo esa marca?», preguntó Lucinda fingiendo curiosidad. «Siempre la tuve, desde que nací», respondió Diego encogiéndose de hombros sin darle importancia. Lucinda se quedó inmóvil. Sus manos seguían en el agua, pero ya no tallaban. La misma mancha, la misma forma exacta que tenía su hijo cuando nació. Una luna de sangre en la nuca. Nadie más tenía algo así. Esa noche no pudo dormir. Se quedó en su catre, mirando el techo de lámina, escuchando la lluvia que golpeaba como si alguien llamara desde el cielo. En su mente se repetía la imagen del bebé que le arrebataron, su llanto, su olor, su calor en los brazos y la maldita marca. La puerta se abrió de golpe. «¿Perdón, señora?», preguntó Lucinda con voz baja, al ver la figura en la sombra. «No se haga la tonta», dijo Teodora sin moverse del umbral. «No le voy a repetir las cosas. Aquí se trabaja, no se espía». Lucinda bajó la mirada y asintió. Teodora la observó unos segundos más. Luego cerró la puerta con un empujón seco. El silencio volvió, más pesado que antes. Afuera, la lluvia seguía cayendo, golpeando como pasos sobre el techo. Lucinda se tapó con la cobija hasta el cuello. Sentía que la marca no solo estaba en Diego. Ahora la tenía clavada en el pecho, ardiendo, pidiéndole respuestas. Esa noche, se prometió que iba a descubrir la verdad, aunque le costara la vida.
Lucinda empezó a hacer preguntas discretas en el pueblo, cuando iba al mercado o a buscar tortillas al molino. Sabía que no podía confiar en cualquiera, pero también sabía que la verdad no se quedaba callada para siempre. «Ese muchacho siempre ha estado con doña Teodora», comentó una vecina mientras escogía nopales. «¿Nunca vio a su padre?», preguntó Lucinda fingiendo simple curiosidad. «Nadie sabe», respondió la mujer, bajando la voz. «Esa mujer era partera. Muchos dicen que es bruja». Lucinda sintió que se le helaban los dedos. Agradeció con un gesto y se alejó. Lo que había escuchado no era nuevo para ella, pero oírlo de otra boca le confirmó lo que ya sospechaba. Diego no era simplemente el hijo de Teodora. Había algo más oscuro detrás. Esa misma tarde, cuando aún no eran ni las 6, Teodora cerró con llave la puerta principal con un chasquido seco. Guardó la llave en el bolsillo de su delantal como si fuera un tesoro. «No me gusta que hable con extraños», dijo sin mirarla mientras limpiaba la mesa. Lucinda no contestó, pero sintió el mensaje clavado en la espalda. Diego, que entraba justo en ese momento, la miró sorprendido. «¿Por qué la trata así, mamá?», preguntó él con el ceño fruncido. «Porque aquí mando yo», respondió Teodora sin pestañear. «Esa mujer tiene una energía rara, de persona mala». Lucinda bajó la vista, tragándose la rabia. No era miedo lo que sentía, era coraje. Una furia vieja que comenzaba a hervirle en el pecho. Desde ese día, la casa se volvió más fría, más pesada. Las ventanas parecían mirar, las paredes murmuraban y los pisos crujían con cada paso que daba. Ya no se sentía huésped ni empleada, se sentía presa. Por las noches, escuchaba pasos que no eran suyos, voces ahogadas detrás de las puertas cerradas, sombras que pasaban por el pasillo cuando nadie más estaba despierto. Lucinda entendía que estaba tocando algo que no debía, pero también sabía que, si se detenía ahora, jamás iba a saber la verdad. Y la verdad tenía nombre y rostro. Era una tarde cualquiera, pero el cielo ya estaba cubierto de nubes negras que parecían tragar la luz del día. El viento soplaba fuerte, levantando polvo y haciendo crujir las ramas secas del maizal. Lucinda intentó salir al patio para recoger la ropa tendida, pero una ráfaga le empujó la puerta de regreso. En la cocina, Teodora afilaba un cuchillo largo con una piedra negra. Su rostro era puro hueso y sombra. «Vaya a su cuarto y no salga», ordenó sin mirarla, con la voz baja pero cargada de veneno. Lucinda sintió un escalofrío, como si ya supiera lo que iba a pasar. Asintió en silencio y se encerró. Se sentó en la cama con el corazón golpeándole las costillas. Afuera, el viento aullaba como alma perdida. La noche cayó de golpe. La lluvia empezó con fuerza. Truenos retumbaban a lo lejos, uno tras otro, como si el cielo disparara su furia contra la tierra. Entonces escuchó los pasos, lentos, pesados, decididos. Se acercaban por el pasillo. La puerta se abrió de un empujón seco. «Usted hace demasiadas preguntas, malnacida», dijo Teodora, apareciendo como una sombra viva. Su mano levantó algo que brilló en la oscuridad. Lucinda apenas alcanzó a gritar antes de sentir el golpe en la cabeza. Todo se volvió negro. Despertó mareada con un zumbido en los oídos. Estaba atada de pies y manos a una cama vieja, de madera carcomida. Las paredes eran de adobe, húmedas, con grietas por donde se colaba el frío. No reconocía el lugar. Intentó moverse, pero el cuerpo no le respondía del todo. El aire olía a madera podrida, a encierro, a tiempo detenido. Oyó un ruido en la puerta. «Ya está bien amarrada», dijo una voz de hombre, gruesa, ronca. Era un peón, uno de los que había visto varias veces en la casa, limpiando el corral. «Amarre bien, que no se suelte», ordenó Teodora desde atrás, entrando con paso firme. «Esa mujer huele a muerte, y la muerte no se deja escapar así nomás». El peón la miró con miedo, pero obedeció.
Afuera, los truenos seguían estallando como balazos lejanos. Dentro, el verdadero infierno apenas comenzaba. Los días pasaban lentos, pesados como plomo. La habitación olía a encierro, a humedad pegada en las paredes y a desesperación vieja. El peón llegaba 2 veces al día, siempre en silencio, con un plato de comida fría en las manos. «No intente nada, o doña Teodora la mata», decía sin mirarla, dejando el plato en el suelo como si alimentara a un animal. Lucinda comía poco. El estómago se le cerraba con cada trago. No era solo el hambre, era la rabia contenida. Por las noches, escuchaba ruidos en el techo. Algo rascaba la lámina, algo que no era humano ni bestia conocida. Se tapaba los oídos, pero las uñas de lo que fuera seguían escarbando en su cabeza. En su mente, repasaba cada palabra de Diego, cada gesto, cada mirada perdida. Quería gritarle, quería decirle la verdad. «Tú eres mi hijo, el que me robaron». Pero estaba atrapada, vigilada, amenazada por una bruja loca, en una casa que parecía tragarse a los vivos. Un día, desesperada, trató de abrir la ventana. Estaba sellada con tablas viejas y clavos oxidados. Empujó, pateó, pero solo logró astillarse los dedos. «No va a salir de aquí viva, desgraciada», susurró una voz desde la puerta. Lucinda se volteó con el corazón en la garganta. Era Teodora, con una linterna en la mano y esa sonrisa torcida que ya le conocía. «Usted sabe que el chamaco es mi hijo», respondió Lucinda con rabia, con lágrimas en los ojos. «No me lo niegue, bruja maldita». Teodora dio un paso al frente y la linterna iluminó apenas la mitad de su cara. Sus ojos brillaban como brasas mojadas. «Aquí va a pasar lo que yo diga», dijo con voz baja, firme. «Usted cree que él es suyo, pero no fue usted quien lo crió, ni quien lo cuidó cuando tenía fiebre, ni quien le enseñó a leer. Usted lo robó», gritó Lucinda con el alma rota. «Tal vez. ¿Y qué?», respondió Teodora encogiéndose de hombros. «Él nunca va a saber de usted, nunca va a saber quién fue su verdadera madre». Cerró la puerta con lentitud, como quien cierra una tumba, y el silencio que quedó después pesaba más que cualquier candado. Lucinda despertó sobresaltada. No era un ruido cualquiera, eran pasos lentos, arrastrados, como de alguien que no quería ser oído. Se detuvieron justo frente a su puerta. Contuvo la respiración. El corazón le martillaba en el pecho. «Está viva», susurró una voz de hombre, casi temblando. Lucinda reconoció al capataz, ese que siempre andaba con la cabeza baja y la camisa sucia de lodo. «Ayúdeme, por favor», dijo con voz entrecortada, con la garganta seca de tanto callar. El hombre miró al pasillo como si esperara ver a Teodora surgir de las sombras. Dudó, pero también recordó cada humillación, cada vez que la bruja lo hizo dormir en el establo o le negó comida para su familia. «Solo dígale a Diego que estoy aquí, que soy su verdadera madre», susurró Lucinda con desesperación. El capataz bajó la mirada. El miedo le temblaba en las manos. Quería ayudar, pero el terror de enfrentarse a Teodora lo paralizaba. «No puedo prometer nada, pero pruebe con esto», murmuró, dejando caer un pedacito de alambre en el suelo de tierra. «A ver si puede abrir el candado. Pero no me meta en esto». Se fue tan rápido como llegó. Esa noche, Lucinda esperó a que todo estuviera en silencio. Entonces se arrastró hasta el rincón donde colgaba el candado. El alambre temblaba en sus dedos. Respiró hondo. Comenzó a forzar la cerradura, pero un chirrido leve la traicionó. «¿Ya empezó a soñar con salir?», preguntó una voz detrás de ella, tan helada como una tumba. Lucinda se giró. Teodora estaba allí, con la linterna apuntándole al rostro. Su expresión no era de enojo, era peor, era calma y crueldad. «No es un sueño. Necesito salir de aquí», dijo Lucinda con voz tensa, sin bajar la mirada. «Vas a morirte de a poquito.
respondió Teodora en un susurro venenoso. Te vas a secar por dentro con las brujerías que le tengo preparadas. ¿Ya empezaste a escuchar voces, o no? Lucinda tragó saliva. La cabeza le zumbaba. La linterna se apagó de golpe. El portazo que siguió retumbó como un trueno en su pecho. Lucinda se quedó en la oscuridad, temblando. El aire en ese cuarto ya no era solo pesado. Era espeso, vivo, como si algo estuviera esperando que muriera, para quedarse con su lugar. El capataz encontró a Diego solo esa mañana, echando agua a los caballos. Se acercó con cautela, sudando nervioso, y bajó la voz como si el aire mismo pudiera traicionarlo. «Don Diego, la señora Lucinda está amarrada en la vieja casa del cerro», dijo, mirando al suelo. Diego abrió los ojos, aturdido. No preguntó nada, solo dejó caer el balde y salió corriendo. Corrió cuesta arriba con el corazón reventándole el pecho. Llegó jadeando, con la cara llena de confusión. Empujó la puerta rota y la vio allí, atada a la cama, pálida, con las muñecas hinchadas y marcadas por el mecate. «¿Qué le pasó? ¿Por qué está aquí amarrada?», preguntó agitado, con la voz entrecortada. «Tú eres mi hijo», dijo Lucinda, mirándolo directo a los ojos. «Te robaron cuando eras un bebé. Esa mujer que tú llamas madre me lo quitó todo. Eso no puede ser», murmuró Diego retrocediendo un paso. Pero la duda ya le ardía en la garganta. Lucinda le habló de su nacimiento, de la marca en su nuca, del día en que la partera llegó al pueblo. Esa misma mujer, Teodora, que ahora lo tenía engañado. La puerta se abrió con violencia. Teodora irrumpió como un viento oscuro, con el rebozo colgando de un hombro y los ojos llenos de rabia. «¿Qué haces aquí, Diego?», preguntó con la voz temblando de ira. «¿Es cierto, mamá?», preguntó Diego sin moverse, sin quitarle la mirada. «Claro que no», respondió Teodora con tono seco. «Esa vieja está loca de remate. Siempre ha sido igual. Nomás se inventa cosas y dice puras tarugadas». «No le escuches, Diego», dijo Lucinda con la voz rota. «Mírame bien. ¿No recuerdas esa marca que tienes en la nuca?». «¡Cállate, malnacida!», gritó Teodora dando un paso amenazante. «No vas a venir a quitarme a mi hijo. Él es mío». «Ella miente porque tiene miedo», dijo Lucinda apretando los dientes. «Pero yo no. Yo te busqué, te soñé, nos separó. Pero gracias a Dios, tuve fuerzas para encontrarte». Diego miraba a una y a otra. Un silencio seco lo envolvía. Sentía que su mundo se partía y que cada palabra podía romperlo más. Teodora lo vio. En los ojos de Diego ya no había duda. El lazo de sangre había hablado más fuerte que años de silencio. Lo vio abrazar a Lucinda, y algo dentro de ella se rompió. «Sí, sí, lo robé», gritó con los ojos desorbitados. «Te lo quité a esa muerta de hambre. Esa mujer no tenía nada. Yo te di todo. Yo te hice hombre». Diego no respondió. Apretaba a su madre verdadera contra el pecho, como si quisiera protegerla del pasado. Teodora, fuera de sí, salió dando tumbos. Había dejado listo el queroseno para quemar viva a Lucinda. Agarró un galón y volvió con la mirada encendida, como brasa. Sin decir palabra, empezó a echarlo por el suelo, las paredes y hasta el techo de la vieja casa donde Lucinda llevaba sus días de encierro. «Si no eres mío, no serás de nadie», murmuró con una calma helada, mientras sacaba un mechero y encendía la llama. Las llamas se alzaron con un rugido. El fuego empezó a morder la madera como bestias rabiosas. El humo invadió el aire. La puerta fue cerrada por fuera con llave. «¡Diego! ¡Está ardiendo!», gritó Lucinda tosiendo, los ojos llorosos por el humo. Diego corrió a la ventana, golpeó con el hombro, con las manos, hasta que rompió los barrotes.
Sacó a Lucinda por el hueco justo cuando el techo empezó a crujir. Afuera, el aire también ardía. La pequeña casa era ya una antorcha viva. Las llamas rugían como si quisieran devorar o castigar. Teodora intentó volver a entrar, pero en su delirio había trancado también la puerta trasera. Quedó atrapada entre sus propias llamas. Su grito se perdió, tragado por el fuego y la noche. Diego miró el fuego sin decir palabra. Lucinda lo abrazó con fuerza como si quisiera protegerlo o curarlo. Pero en sus ojos había algo roto. Algo que el tiempo no iba a sanar tan fácil. Desde ese momento, Lucinda y Diego supieron que el amor de una madre no se rinde, que cruza pueblos enteros, preguntando, buscando, sufriendo, que finalmente logró un abrazo. No se conocían bien, no compartían historias, pero tenían algo más fuerte que eso: la voluntad de reconstruir lo que fue interrumpido desde el nacimiento, cuando una bruja les robó lo más sagrado. Espero que esta historia les haya gustado. Es un placer para mí compartir esos relatos con ustedes. Comparte este video con otras personas para que sigamos creciendo y más relatos lleguen a más gente. Escríbeme sus experiencias y sus opiniones en los comentarios. Eso me ayuda a seguir mejorando. Si el video les gustó, por favor, no duden en escribirse y darle me gusta. Muchas gracias y un saludo nada cordiales a todos. Nos vemos hasta la próxima.